Hola, mi nombre es Kenia Saldarriaga, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta actividad es parte de la formación profesional de la asignatura Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad. Este es un proyecto de vinculación de las garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. El objetivo de este proyecto es sensibilizar y socializar a la ciudadanía sobre los derechos que le asisten a los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador. Los beneficiarios de este proyecto son directamente los jóvenes y en general la sociedad, que ha sido informada sobre los derechos que se reconocen a los jóvenes dentro del Estado. Dentro de la matriz normativa encontramos a la Constitución de la República del Ecuador, que es nuestra máxima ley. En el artículo 39 nos dice que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios públicos. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Además de esto, me es necesario que nos detengamos un momento para poder incluir a esto un artículo que me parece muy importante, que es el artículo 11, que nos habla del ejercicio de los derechos que regirá por los siguientes principios. Dentro de ese artículo, del artículo número 11, encontramos en el numeral 6.6, que nos enfatiza diciendo que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ¿Qué podemos entender con este artículo? ¿Por qué hago un paréntesis aquí? ¿Por qué me detengo? Porque yo considero que este artículo 11 enfatiza este artículo 39 y todos los artículos de los cuales nos habla la Constitución acerca de los derechos. ¿Por qué? Porque nos dice que los derechos son irrenunciables y todos esos derechos que nos manifiesta en el artículo 39 de esta Constitución tienen que cumplirse, porque es obligatorio y si el Estado dice que fomentará la incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. Ese es un derecho que nos fomentará y nos garantiza el Estado que debemos de tener. Encontramos también dentro de la matriz normativa a la ley de la juventud como una ley secundaria. Dentro de la ley de la juventud, en el artículo 1, en el ámbito de la aplicación, nos dice que la presente ley reconoce las particularidades de los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. ¿Qué podemos entender con ese artículo? Esta ley de la juventud es clara, pero esta es una ley que dice, es una ley complementaria
a las ya existentes en el sistema jurídico. Es decir, que viene a complementar a todos los artículos o leyes que ya hablen acerca de los derechos de los jóvenes. Entonces, el objetivo de esta es promover el goce y el efectivo derecho, el ejercicio, el goce y ejercicio de todos los derechos de los jóvenes, que garanticen realmente que estos se cumplan. Dentro de la misma ley, encontramos la plena participación juvenil en el artículo número 9, que nos dice que la plena participación juvenil, los y las jóvenes, tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Para ello, el Estado propiciará y estimulará la conformación de organizaciones de jóvenes. La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de conciencia. Es bueno saber que dentro de esos artículos nos están tomando en cuenta y toman muy en cuenta a que los jóvenes deben estar incluidos en la política ecuatoriana. Y es allí cuando tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos nosotros incluyéndonos en esa política? ¿Estamos dando nuestra opinión? ¿Qué estamos haciendo realmente para ser parte de esa opinión pública? ¿Realmente está el Estado otorgándonos esa facilidad o inmiscuyéndonos en esa parte política? Además de esa ley secundaria como la que acabamos de ver de la ley de la juventud, también encontramos políticas públicas que existen acerca de estos grupos prioritarios, como es la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia, en coordinación con el Ministerio de Educación y CENESID. Esta dirección, en coordinación con el Ministerio de Educación y CENESID, tienen un objetivo, que es incrementar el nivel educativo y formativo de los jóvenes para facilitar su desarrollo pleno e integral, potenciar sus capacidades de emprendimiento, mejorar sus condiciones de empleabilidad y posibilitar su inserción laboral en el marco del cambio de la matriz productiva. Además de esto, dentro de estas políticas públicas, encontramos la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, la regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. Es allí cuando nosotros tenemos que analizar cada uno de estos artículos y pensar si estamos realmente ejerciendo el derecho de ellos. En esta ley encontramos el artículo 34.1, que nos habla del trabajo juvenil. El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el cual se vincula laboralmente a una persona joven que comprenda entre los 18 y 26 años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en relación de dependencia, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos. El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 26 años en las empresas será regulado por el Ministerio de Trabajo en función del tipo de actividad y el tamaño de la empresa. Como aquí podemos ver, esta ley nos garantiza que los jóvenes tienen ese apoyo o
o que esta ley tiene ese convenio para que se vincule a esos jóvenes, tal vez recién egresados, recién graduados, para tener su primer empleo. Este es un derecho también, un derecho que podemos ejercerlo, que podemos exigirlo. Además, encontramos dentro de las leyes internacionales, encontramos la normativa internacional sobre los derechos humanos, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. En el artículo 2 nos manifiesta de los jóvenes y los derechos humanos. Los Estados partes en la presente convención reconocen el derecho de los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Encontramos el derecho a la justicia. Ese artículo me parece muy importante y realmente es de poner un poco de atención en él, porque me parece un artículo muy completo. Nos habla acerca de ese derecho que tenemos, de la justicia. Los Estados parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, a la audiencia, a la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido proceso. Los Estados parte tomarán las medidas necesarias para garantizar una legislación procesal que tenga en cuenta la condición juvenil, que se haga real el ejercicio de este derecho y que recoja todas las garantías del debido proceso. Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. En todos los casos, los jóvenes menores de edad se encuentran en conflicto con la ley. Se aplicarán las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, de acuerdo a las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados parte tomarán medidas para que los jóvenes que cumplan pena de prisión cuenten con un espacio y las condiciones humanas dignas en el centro de internamiento. Para mí ha sido muy importante leer este artículo y saber un poquito acerca de ese derecho a la justicia que tenemos. Y hago un poco de énfasis en este artículo que habla acerca de los jóvenes que cuando están cumpliendo una pena, que dice que tienen esa necesidad de promover su resolución a través de medidas alternativas. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿Qué opinan ustedes? O sea, al menos yo pienso que hay que buscar esa manera de, de poderlos incluir nuevamente a la sociedad para que cualquier delito que hayan cometido o cualquier acto fuera de la ley que ellos estén cometiendo por diferentes motivos se vaya resarciendo, o sea, se vaya quedando atrás y en vez de esto, no sé, promoverles el estudio, promoverles alguna actividad artística para que ellos se vayan inmiscuyendo
en otras actividades que realmente sean de valor tanto para ellos como también para la sociedad. Dentro de esta misma ley nos encontramos el artículo 15, que nos habla del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y a la familiar y a la propia imagen. Los estados parte adoptarán las medidas necesarias y formularán propuestas de alto impacto social para alcanzar la plena efectividad de esos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su condición física y mental que mermen su dignidad personal. Los jóvenes tienen derecho a formar parte de una familia. ¿A qué nos referimos? A que ellos tienen el derecho de formar parte activa de una familia, que promuevan relaciones donde prime el afecto, el cariño, el respeto, la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar protegidos de todo tipo de maltrato y de violencia. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de sus padres para efectos de atribución de su propia guarda, así como a que su voluntad sea determinante en caso de adopción. Los estados partes se comprometerán a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno a través de políticas públicas y su adecuado financiamiento. En el artículo 21 encontramos la participación de los jóvenes, que una vez más nos habla y enfatiza el artículo que anteriormente citamos acerca de la participación de los jóvenes en la participación política. Los estados partes se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes en todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. Es allí cuando nos debemos de detener un poco y analizar si estamos realmente inmiscuyéndonos en esas políticas públicas, dando nuestra opinión, haciendo valer nuestros derechos, dando realmente goce y ejercicio de ellos. Es necesario que lo hagamos, que nosotros hagamos conciencia y opinemos también, y también hacer respetar esos derechos, hacer cumplir esos derechos de parte del Estado, que se nos tome en cuenta, que se tome en cuenta toda esa opinión de todos los jóvenes, de esas personas que quieren realmente inmiscuirse en la política pública, porque realmente es necesario. Les invito a seguir conociendo acerca de los derechos y responsabilidades que tenemos como jóvenes. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.